días mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Espero que este domingo sea un domingo precioso, propicio, para que usted y yo alabemos, glorifiquemos a Dios. Un saludo muy especial a todos mis hermanos que están conectados en esta hora de la mañana. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro y desato en el nombre de Jesús bendiciones sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu provisión. Desato sanidad sobre tu vida hoy en esta mañana. Qué bueno que te estás conectando en esta mañana, que te estás levantando hoy domingo para dedicarle este tiempo al Señor, para dedicarle ese tiempo a Dios. Y bueno, es empezar un día maravilloso con el Señor. Qué bendición. Recuerda lo que hemos venido diciendo: la oración es la respiración de la esperanza, y el que deja de orar deja de esperar. Así que no puedes dejar de orar, tenemos que clamar, tenemos que buscar la presencia del Señor. Recuerda que vivir sin oración es vivir sin Dios. Eso nos enseña prácticamente la palabra, que Jesús lo dice: orad sin cesar. Tenemos que orar todo el tiempo y no desfallecer en nuestra oración. Bueno, amados, vamos al estudio de la palabra hoy, en este domingo. Espero que usted en esta mañana se disponga, tenga su Biblia allí a la mano, para que estudiemos la palabra de Dios, para que analicemos esa palabra de Dios, ¿ok? Entonces yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo capítulo 6, versículo 10. Libro de Mateo capítulo 6, versículo 10. Vamos buscándolo en tu Biblia, por favor. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 6. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar y que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos, direccionándonos en esta hora de la mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Gracias, Dios, por la alabanza, la adoración que tuvimos ahora, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que estuvieron ahí con nosotros en este grupo de adoración. Oramos, Padre amado mío, para que tu presencia, tu poder, tu gracia esté sobre nosotros hoy. Ilumínanos, guíanos, direcciónanos a través de tu palabra hoy, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Dios de la gloria. Abre nuestro entendimiento, quita de nosotros todo temor, toda pereza, toda apatía, toda ceguera espiritual, y que hoy nuestro entendimiento sea abierto, Señor, para comprender, para entender tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Una de las cosas que digamos, Jesús en su palabra nos dice claramente, bueno, nos dice varias cosas en este versículo 10 de Mateo capítulo 6. Nos dice: venga tu reino, en el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Nosotros tenemos que, hermano, orar para que cada día el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, se establezca en nuestros hogares, se establezca en nuestra familia. Pero también hay algo que Dios quiere que nosotros en este tiempo hagamos, que en este tiempo nosotros realicemos en el nombre de Jesús, y es orar para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Orar para que la voluntad de Dios se haga en este mundo que tanto necesita la voluntad de Dios. Por eso dice ahí el Padre nuestro: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, una de las cosas que Jesús nos enfatiza en el modelo de oración que Él enseñó es en hacer la voluntad de Dios. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos en esta mañana es, o en este tiempo, es si estamos cumpliendo con hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios es establecer el reino de Dios donde quiera que vayamos. El hacer la voluntad de Dios es vivir una vida de obediencia. Pero el mundo, en el mundo en que estamos todos nosotros, cuando llegamos al cristianismo a través de la palabra, nos damos cuenta que hay cosas que nos permiten hacer la voluntad de Dios. Y estas cosas son las que, o sea, cosas que no nos permiten hacer la voluntad de Dios. Y estas cosas son las que nos dañan. Hay cosas que Dios nos permite, o sea, Dios en su palabra dice que todo es lícito, mas no todo que me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Eso dice la palabra de Dios. Entonces hay una de las cosas que Dios nos está llamando, y el nombre de este tema es que usted y yo tenemos que cortar con todo lo que nos daña.
cortar con todo lo que nos aleja de Dios, nos aleja de Dios. Tenemos que cortar con todo ello, hermano. En este tiempo que estamos viviendo, tenemos que mirar qué cosas en nuestra vida hay que a Dios no glorifican y que tenemos que sacar. Recuerde que cada día tenemos que estarnos preparando para la venida de ¿quién? De Cristo. Tenemos que prepararnos para la venida de Cristo. Entonces es fundamental nosotros cortar en nuestra vida cosas que, hermano, nos dañan, cosas que no nos dejan tener comunión con Dios, cosas que cortan la bendición que más que nunca en ese tiempo usted y yo necesitamos. Recuerde que Dios en su palabra nos dice claramente que hemos de ser santos porque Él es santo. Y que sin santidad nadie verá a Dios. Eso dice la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, miremos varios elementos que hay en nuestro cuerpo que nos conducen al pecado. Hay elementos en nuestro cuerpo o órganos en nuestro cuerpo que nos conducen al pecado. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 43. Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 43. Dice la palabra de Dios, ahí búsquenlo en su Biblia por favor, Marcos 9, 43, dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, en este texto que Jesús nos está hablando ahí, hay tres órganos de nuestro cuerpo que nos conducen al pecado, que nos conducen, hermano, al pecado, el cual daña. El pecado es como un cáncer. El pecado, hermano, devora, mata. Y nosotros por eso tenemos que tener en cuenta ciertas cosas que hay en nuestra vida o en nuestro cuerpo que tenemos que tenerle mucho cuidado, ¿sí? Aquí dice que si nuestra mano, lo primero es nuestra mano, te fuera ocasión de caer. O sea, en las cuestiones naturales puede que una persona tenga que sacrificar un miembro, una parte del cuerpo para conservar la vida. Hay gente que tiene accidentes, le cae una gangrena y muchas veces para poder salvar la vida de esa persona, pues tienen que amputarle algunos de sus miembros para poder preservar la vida de esa persona. Y eso sucede muchas veces, ¿sí? Entonces, en la vida espiritual puede suceder la misma clase de cosas. En nuestra vida espiritual hay cosas a nivel espiritual que tenemos que cortar. Hay cosas que nos dañan. Aquí esto no hay que tomarlo de una manera literal, que si tu ojo y tu mano y tu pie te lleva a pecar, pues entonces córtala. No, simplemente el Señor está dando un ejemplo para entender que a nivel espiritual hay cosas que nosotros tenemos que, hermano, tomar el control, tomar el dominio, ¿sí? Entonces vamos a hablar de ellas en esta mañana. La primera la encontramos allí en este texto y habla precisamente si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, ¿sí? Entonces, la mano es símbolo de lo que hacemos, ya que con ella realizamos muchas cosas. Golpeamos, acariciamos y podemos llegar a utilizarlas para matar, para caer en adulterio o fornicación. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras manos. Nuestras manos fueron diseñadas, oiga bien, Dios dice que nos dio el poder para hacer riquezas, oiga bien, y hacer es con nuestras manos. Nuestras manos fueron hechas para las cosas buenas, no para matar, oiga bien, no para pecar. Nuestras manos fueron diseñadas, oiga bien, para que nosotros con ella podamos crear. Recuerde que el mayor creador de los cielos y la tierra es Dios, es Jesucristo. Y Él con sus manos creó el mundo entero, nos creó a nosotros. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que copiar este ejemplo, ¿sí?
Y entonces con nuestras manos, que nuestras manos sean para bendecir, que nuestras manos sean para acariciar, para mostrar el amor de Dios, ¿sí? No para la fornicación, no para el adulterio. Ahora es que me digan, no, pastor, es que yo soy una persona que doy demasiado amor y por eso tengo 2 o 3 mujeres. No, Señor, de eso no se trata. El amar es que tú tienes que amar conforme a los preceptos de Dios. Recuerda que la palabra dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Entonces tenemos que entender que si Dios te dio las manos, es para que vivas una vida de edificación hacia ti mismo y hacia los demás. Que si usas tus manos para acariciar a alguien, que sea tu esposa, que sea tus hijos, ¿sí? En el sentido de ese amor filial que debe haber. Entonces nuestras manos tienen que ser usadas no para matar, no para robar, no para tomar lo ajeno, sino que nuestras manos tienen que ser usadas, hermano, como un elemento o como un órgano en nuestro cuerpo de bendición, de bendición. Por eso dice la palabra que todo lo que tocamos será prosperado, porque nuestras manos fueron diseñadas precisamente para que la unción de Dios se transfiera. Cuando usted impone manos para alguien, sobre alguien, está transfiriendo esa bendición de Dios. Está transfiriendo esa bendición de Dios. Nuestras manos fueron diseñadas para levantarlas en oración al Rey de Reyes y Señor de Señor, diciéndole, Padre, aquí estoy, como cuando un niño de 2 o 3 años está cansado y va con el papá en la calle y todavía no sabe hablar muy bien. Entonces es la manera de expresar que está cansado y que quiere que el papá lo lleve en sus brazos, es levantando las manos. Por eso las manos tienen que ser un instrumento correcto, un uso correcto de ellas. No es para golpear, no es para maltratar. Nuestras manos fueron diseñadas, hermano, para el bien. Por eso el Señor dice claramente que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pero no está diciéndolo de una manera literal, está diciendo que usted tiene que cortar con el mal uso que le hace a sus manos. Que a partir de hoy lo que usted haga, diga, Señor, con estas manos voy a hacer todo con el propósito de glorificar tu nombre. Señor, con estas manos bendigo mis manos y todo lo que voy a hacer, Señor, Padre amado mío, va a ser un instrumento de bendición en mi casa, en mi trabajo, fuera de mi trabajo, Señor. Voy a glorificar tu nombre y todo lo que yo haga me va a salir bien. Hermano, yo me gusta mucho aplicar la palabra. Últimamente, hermano, yo creo en un texto bíblico que el Señor siempre me ha hablado y yo estoy, muy aferrado a Él cuando dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos. Y yo creo que no hay nada, hermano, que aunque sea difícil, yo sé que lo voy a lograr en Cristo Jesús y lo voy a realizar con mis manos. Hermano, yo cualquier cosa que se me mete en la mente para realizar, lo hago. Yo lo hago, hermano. He sincronizado mi carro, el tapaválvulas, bueno, lo he abierto, en fin. Que he cometido errores como todo el mundo, pero de todo aprendemos. Si no nos arriesgamos, ¿cómo vamos a aprender? Ahora lo que estoy haciendo yo es, mi esposa me decía estos días, me decía, mira, mi amor, organicemos los muebles, mira cómo están. Yo le dije, mi amor, pero es que yo no he tapizado eso nunca, no he tapizado muebles. Pues, no, yo sé que tú lo puedes hacer. Mi esposa tiene una confianza ciega, mi gloria a Dios, gloria al Señor, por eso. Pero ella ha visto eso precisamente en la fe que yo tengo en el hacer las cosas, que mis manos son una bendición y todo lo que yo hago, yo sé que me va a quedar bien en el nombre de Jesús y es para la gloria de Dios. Y ahí estoy tapizando los muebles. Cuando los tenga listos les voy a mandar la foto a ver si me contratan. Entonces, nuestras manos tienen que ser para hacer, bendición para los demás. Que con ellas bendigamos a los demás, que con ellas, hermano, amemos a las personas que debemos de amar, hermano, que manifestemos nuestro amor, nuestro cariño. Entonces tenemos que cuidarnos de nuestras manos para no pecar con ellas, porque a veces nosotros nos dejamos llevar de la ira y utilizamos nuestras manos para golpear, utilizamos nuestras manos para lanzar cachetadas, utilizamos nuestras manos para pelear. No, hermano, las manos fueron diseñadas para ser un instrumento de bendición. Por eso el Señor dice que mucho cuidado, porque tus manos te pueden llevar a pecar, a matar a alguien. Tus manos te pueden llevar a caer en adulterio, en fornicación. Entonces, mucho cuidado con eso. El segundo elemento
que nos habla Marcos capítulo 9, versículo 45, dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga. En otro encontramos que el Señor en estos 3 elementos que nos pueden llevar a pecar de nuestro cuerpo, Él habla siempre de que esto nos puede conducir ¿a dónde? Al infierno. Nos puede llevar al infierno, donde el gusano, Él nos lo dice reiteradamente, es porque, hermano, hay un infierno. Porque la palabra misma lo dice, hay un infierno, Jesucristo mismo lo dice. Y Él no quiere que nosotros vayamos a ese lugar. Dios quiere que usted y yo vayamos ¿a dónde? Al paraíso. Allá es el lugar donde el Señor Jesús quiere que usted y yo estemos, no en el infierno. Por eso tenemos que cuidar nuestras manos. Y lo segundo que nos dice el Señor, tenemos que cuidar también nuestros pies. ¿Por qué los pies? Porque el pie, o los pies, es el medio por el cual nos desplazamos en este mundo. La pregunta es, ¿a dónde desplazamos nuestro cuerpo por medio de nuestros pies? ¿A dónde vas? ¿A dónde a través de tus pies llevas a tu cuerpo? Muchas personas a través de sus pies llevan su cuerpo a un motel para adulterar, a un motel para fornicar. Llevan sus cuerpos, hermano, a pecar en laxivia, en cosas que no glorifican a Dios. Ya que muchas veces corremos deprisa hacia lugares donde se concentra el pecado, hermano, o se centra el pecado. Por eso tenemos que tener cuidado, porque nuestros pies se nos dieron nuestros pies ¿para qué, hermanos? Para nosotros transportar o llevar nuestro cuerpo a los lugares que traen bendición, como la iglesia. Trasladarnos para ser un instrumento de bendición a través de nuestros pies y llevar nuestro cuerpo a otro lugar donde podamos bendecir a otras personas. Nuestros pies nos fueron dados, hermano, no para conducir el cuerpo al pecado, sino para conducir el cuerpo a la salvación, buscando a Dios en la iglesia, hermano, haciendo las cosas agradables, no llevando nuestro cuerpo a la fornicación o al pecado. Tenemos que cuidar de nuestros pies, porque dice, a través de los pies, pues, ¿qué va a pasar? Dice, si tu pie te es ocasión de caer, si tu pie, en el versículo 45, Marcos 9, te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo. Nosotros tenemos un testimonio fuerte de una hermana que ella le gustaba mucho la rumba, el baile, y esto es cierto, no le voy a mentir referente a esto. Y a ella se le predicaba el evangelio y ella vivía, le fascinaba la rumba, mantenía bailando en discotecas, no faltaba. Y se le predicaba el evangelio y no quería aceptar a Cristo, no quería, estaba encantada por el baile del mundo. Y entonces un día ella, de una manera ociosa, le dijo: Señor, la única manera de que yo te busque, la única manera de que yo me meta contigo es que el Señor me corte las piernas. Y al tiempo, escúcheme bien, tuvo un tremendo accidente con un carro de Ensirma, en ese tiempo era Ensirma. Quedando reversa, llega en una moto y se la llevó y perdió las 2 piernas, las perdió. Y hoy en día, hermano, le da la gloria a Dios, está buscando al Señor, allí como todo ser humano en sus luchas y todo eso, pero ahí está con el Señor. Porque Dios prefiere muchas veces, y esto fue literal, lo que estoy contando es literal, el Señor mismo se encargó de cortarle las piernas. Porque para Dios es más importante que una persona se salve. Oiga bien, que porque esas 2 piernas la llevaban a pecar, entonces el Señor dijo: no, es mejor cortarla para que se salve, porque para Dios es más importante tu alma. Al fin y al cabo, hermano, cuando nosotros seamos arrebatados juntamente, hermano, con Cristo, seamos arrebatados con el Señor, pues este cuerpo va a ser transformado, y el que no tiene una pierna va a tener, el que no tiene un brazo lo va a tener. Todo va a ser restaurado en una mejor condición. Pero vemos ese ejemplo allí claramente, hermanos. Vemos cómo Dios actúa, hermano, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso tenemos que cuidar lo que hacemos con nuestras manos. Tenemos que cuidar lo que hacemos con nuestros pies. Porque nuestros pies tienen que llevar nuestro cuerpo no al pecado, sino a la comunión con Dios, a la santificación con el Señor. No permitamos que nuestros pies, hermano, nos conduzcan al pecado.
No permitamos, hermano, que nuestros pies nos hagan desviar del camino correcto. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, lo tercero que Jesucristo nos habla también, lo vemos ahí en el versículo 47. Si tu ojo, Marcos 9, 47, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mire la advertencia en los tres elementos que nos llevan a pecar, que son la mano, los pies y los ojos. El Señor habla que todos estos elementos nos pueden llevar al infierno, donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. O sea, Jesucristo mismo nos habla de un infierno, nos habla de un lugar de tormento, hermanos. Entonces nos está advirtiendo desde ya para que nosotros, hermanos, oiga bien, tomemos la decisión voluntariamente de ¿qué? De tomar el control, de pedirle a Dios que nos dé ese elemento de su Santo Espíritu que se llama, hermano, el dominio propio. Dios quiere que nosotros tengamos dominio propio sobre nuestras manos, dominio propio sobre nuestros pies, dominio propio sobre nuestros ojos. ¿Sí? ¿Por qué los ojos, hermano? Los ojos es uno de los sentidos más sensibles al pecado, ya que por medio de los ojos el pecado entra a nuestro corazón, o sea, a nuestra mente. Los ojos son la puerta ancha que el diablo utiliza para que los seres humanos pequemos con digamos, o sea, es el elemento que el diablo utiliza para llevarnos a pecar. En los seres humanos el pecado entra principalmente por los ojos. Es la puerta ancha que el diablo usa, así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Porque ahí es donde muchos hombres han caído en adulterio. ¿Sabe que, por ejemplo, aquí en Cali, Colombia, hermanos, sobre todo en esta ciudad de Santiago de Cali, pues las mujeres visten un poco demasiado liberadas. ¿Sí? Se colocan unos chorcitos, unas falditas, se colocan un top, una blusita, que eso prácticamente no está para nada. Entonces, tenemos que nosotros cada día orar, estar en oración. ¿Sí? ¿Para qué? Para no pecar con nuestros ojos. Recuerden que nuestros ojos son la puerta ancha que llevan a muchas personas al pecado. Y nosotros tenemos que estar los varones orando a Dios, hermano, para no caer en tentación. Entonces espero que usted tome esta palabra. Recuerde que un mensaje, hermano, completo es aquel que se pone en práctica. Un mensaje incompleto es aquel que no se practica. Y yo espero que esta palabra usted la ponga en práctica, que cuide sus manos, que cuide sus pies, que a partir de hoy cuide sus ojos. Hermanos, sabemos que sí, nosotros miramos. ¿Quiénes no miran? Todos miramos. Pero tenemos que cuidarnos de no caer en tentación, de no permitir que ese pecado, hermano, entre por nuestros ojos, llegue a nuestra mente y termine, hermano, esto haciendo pecar nuestras manos y nuestros pies, conduciéndonos al adulterio o a la fornicación o a la laxivia, porque hoy en día hay una laxivia, hay un homosexualismo, un lesbianismo, eso es laxivia, que hoy en día se ha desatado, que los gobiernos a través de sus leyes están permitiendo, y eso es lo que ha desatado a nivel mundial la ira de Dios, porque, hermano, los gobiernos están en contra de la misma Biblia, de la misma palabra de Dios. Entonces, hermano, entendamos algo. En este tiempo usted y yo tenemos que cortar con todo aquello que nos daña, con todo aquello que no nos permite, hermano, ver la gloria de Dios, con todo aquello, tenemos que cortar con todo aquello que nos quita la bendición. Debemos de cortar con todo aquello que no nos deja avanzar. El pecado no te deja avanzar. El pecado es un cáncer que te mata. Por eso no podemos, hermano, darle rienda suelta a nuestras manos para que hagan lo que quieran, a nuestros pies para que nos lleven donde quieran, y a nuestros ojos, hermano, para ver cosas que nos van a conducir al pecado. ¿Sí? Orígenes era uno de los mayores teólogos de los años 185 y 254. ¿Sí? Tomaba este texto bíblico de manera simbólica. Decía que puede que sea necesario cortar algún hereje o alguna mala persona de la comunión de la iglesia a fin de mantener la pureza
del cuerpo de Cristo. Él decía que si alguna persona dentro de la iglesia estaba siendo un instrumento, hermano, que estaba contaminando la iglesia, esa persona tenía que sacarla. El apóstol Pablo también lo decía claramente. Pablo hablaba de una inmoralidad que había en la iglesia de los Corintios, de un hombre que estaba durmiendo con la esposa de su padre y que la iglesia no estaba haciendo nada, y entonces Pablo los exhorta y los llama a que esa persona la saquen de la iglesia, a que la saquen de la iglesia porque estaba contaminando la iglesia y que la iglesia no podía permitir eso. De igual, en nuestro diario vivir hay cosas que dañan. Hay cosas que en tu hogar tú estás permitiendo de igual manera, y esto, hermano, ya bien daña, también daña tu vida espiritual, daña tu relación con Dios, porque no solamente es pecador el que comete el adulterio y la fornicación, sino que también es pecador aquel que la ve y no dice absolutamente nada. Una cosa muy distinta cuando usted, la persona que está cometiendo un pecado, vive aparte y todo eso, y usted ya le ha dicho, y bueno, ya es otra cosa, pero en su casa usted no puede permitir esas cosas porque eso daña la vida espiritual, eso no trae bendición, eso trae ruina y juicio de Dios. Entonces, por lo tanto, tenemos que cortar con todo lo que nos daña, con todo lo que nos daña. ¿Ok? Entonces, este dicho que habla Orígenes ahí, pues tendría que aplicarse de manera personal, Quiere decir que puede que sea necesario cortar algún hábito. Nosotros tenemos que cortar algún hábito en nosotros, abandonar algún placer que tenemos nosotros, renunciar a alguna amistad, cortar y excluir alguna cosa que nos ha llegado a ser muy querida, a fin de ser totalmente obedientes a la voluntad de Dios. Recuerda el texto que leímos al principio. Una de las cosas que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Orar para que así como se hace la voluntad de Dios en los cielos, se haga en la tierra, o sea, en nosotros. Hay cosas que nos dañan. Si usted tiene un amigo que, hermano, hay relaciones que son tóxicas. Perdóneme, pero también hay matrimonios, discúlpeme, estos son tóxicos, que en vez de llevar a la persona, hermano, a un crecimiento espiritual, que en vez de llevar a la persona a un tiempo de tranquilidad, de paz, son constantes contiendas, pleitos, eso no es vida para nadie. Son relaciones tóxicas ahí, relaciones que dañan y te pueden llevar a la muerte también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y hay relaciones que tenemos que cortar en el nombre de Jesús. Y no estoy diciendo, y cuando hablo de cortar es que si una persona te está dañando, está causando esta situación en tu vida, pues entonces yo te digo hoy como pastor, sepárate, pero no es para que te cases con otra persona. Sepárate y ora y clama a Dios para que esa mujer o ese hombre se convierta a Cristo y venga cambiado y restaurado para tu vida en el nombre de Jesús. Porque yo conozco personas que viven un matrimonio hoy en día, hermano, y esa otra persona vive un total calvario y sufrimiento. Y usted mira que el apóstol Pablo dice que en ciertas condiciones a eso no nos llamó Dios, Dios nos llamó a paz. Entonces, hay cosas que, hermano, que hay que cortar en nuestras vidas, que no nos dejan tener tranquilidad, que no nos dejan tener comunión con Dios, que causan pecado. Entonces nosotros eso tenemos que sacarlo. Si es una amistad, si es un mal hábito, si es algún placer de tu vida, córtalo en el nombre de Jesús, córtalo en el nombre de Jesús. La mentira, hermano, es un mal hábito, tenemos que cortar la mentira. Recuerde que la palabra dice que el que habla mentiras, el padre de él, ¿quién es? El diablo mismo. Entonces nosotros tenemos que cortar con malos hábitos que no nos dejan ver la bendición, que no glorifican a Dios. Tenemos que cortar con estos malos hábitos, ¿sí? A fin de que cada día usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que tú y yo hagamos, ¿qué? Su voluntad. Que cortemos ciertas cosas que nos dañan. Ahora, la consecuencia de no cortar con todo lo que nos daña es que en estos tres elementos que nos conducen al pecado, encontramos que hay una consecuencia. Si no cortamos de nuestra vida lo que nos daña, corremos el peligro de ir a ¿dónde? Al infierno. 3 veces el Señor habla de eso. Lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Este pasaje tiene una relevancia histórica. En este pasaje se hacen repetidas referencias a la Jena. Esta palabra quiere decir infierno, Jena. Quiere decir ¿qué? Infierno. Es una palabra con historia. Deriva del hebreo del Antiguo Testamento, donde aparece como
Gehinnom, que quiere decir el valle de Hinnom, que era una torrente en las afueras de Jerusalén, que habían tenido un pasado esto deplorable. Fue el valle en el que Acaz, en la antigüedad, había instituido el culto del fuego y los sacrificios de niños en el fuego. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor pues había arrojado delante de los israelitas. Y eso lo vemos en Segunda de Crónicas. Vaya un momento a Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. O sea que ese infierno viene de una palabra griega que significa infierno, ¿sí? Y viene de ese término que nos explica aquí el hebreo, que es el valle de Hinnom, ¿sí? Que deriva del hebreo Antiguo Testamento, donde aparece Gehinnom, que quiere decir el valle de Hinnom. ¿Qué pasaba en este valle? En este valle fue donde Acaz pues hizo una cantidad de cosas abominables delante de Dios. Segunda de Crónicas 28.2 dice: siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó hasta el extremo de hacer imagen de Baales, quemar incienso en el valle de Ben Hinnom y sacrificar a sus hijos en el fuego, copiando los pecados terribles de las naciones que el Señor expulsó del país cuando vinieron los israelitas. Manasés también siguió este terrible culto pagano. En Segunda de Crónicas 33.6, Segunda de Crónicas 33.6, sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el valle de Ben Hinnom. Practicó la magia, la adivinación y la hechicería. Consultó medios y brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradaban al Señor que provocó su enojo. Entonces, este valle de Hinnom, por tanto, fue la escena de una de las más terribles recaídas de Israel en las costumbres paganas. Entonces, en sus reformas, Josías lo declaró lugar inmundo. Y entonces, ¿por qué? Y así él profanó el Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno pasara a su hijo o a su hija por el fuego como una ofrenda a Moloch, como lo hicieron los otros reyes que mencioné anteriormente. Y eso está en Segunda de Reyes, vaya, capítulo 23, versículo 10, Segunda de Reyes 23:10, y lo voy a explicar por qué Jesús hace ahí en Marcos referencia a esto. Dice, Segunda de Reyes 23:10 dice: el rey también destruyó el santuario de Tofet, en el valle de Ben Hinnom, donde la gente sacrificaba a sus hijos, quemándolos en un altar dedicado a Dios Moloch. Josías arruinó el lugar para que no se pudiera usar más. Entonces, cuando este valle se declara inmundo por Josías y se profanó, se dedicó a hacer un basurero e incinerador de basuras de Jerusalén. En consecuencia, esto se convirtió en un lugar inmundo y asqueroso, en el que unos gusanos repulsivos, oiga bien, se criaban en la basura, y que estaba siempre ardiendo y echando humo como un gran incinerador. La frase concreta acerca del gusano que nunca muere y del fuego que nunca se apaga viene de una descripción del destino de los enemigos de Israel. Y esto lo encontramos, vaya un momentico, en Isaías, capítulo 66, versículo 24. Y por eso cuando Jesús le dice esto a los judíos y a los discípulos de él ahí, hablándoles del pecado, de que tenían que cortar ciertas cosas que los dañaban y los podían llevar al infierno. Entonces el Señor hablaba precisamente de este lugar, haciendo semejanza de lo que más o menos se parece lo que nosotros conocemos como el Hades, que no es el infierno, pero es como si fuera el infierno, ¿sí? Entonces, para que ellos entendieran lo que iban a pasar si ellos llegaban a pecar y morían. Entonces iban a ir a un lugar así como ese basurero, donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. Y el Señor lo llama aquí, en ese lugar lo llama aquí infierno, lo llama el Señor. Entonces Isaías 66:24 dice: ellos saldrán a ver los cadáveres de la gente que se rebeló contra mí, porque el gusano que los consume no morirá, y el fuego que los devora no se apagará. Serán algo repulsivo para toda la humanidad. Entonces de ahí es donde el Señor toma y les dice a ellos esto, para que entiendan lo que va a suceder si no controlan sus manos, si no controlan sus pies, si no controlan sus ojos.
Nosotros en este tiempo tenemos, hermano, más cuando el pecado en este tiempo se ha disparado, más cuando hay laxivia, más cuando la gente, hermano, o el pecado, las tentaciones andan en todo su furor. Es ahí cuando nosotros tenemos que cuidar esos tres elementos de nuestro cuerpo que nos llevan a pecar. Tenemos que tener dominio propio, hermanos. Más ahora cuando la venida de Cristo está ¿qué? Cerca. Entonces, a causa de todo esto, la henna, que en español es henna, del diccionario de la Real Academia de la Lengua, se va a convertir en una especie de figura o símbolo del infierno, el lugar donde las almas de los malvados serían torturadas y destruidas. Así se usa en el Talmud. El pecador que se resista a las palabras de la ley acabará por heredar la Gehenna. Gehenna. Así que Gehenna representa el lugar del castigo y la palabra sugiere a las mentes de todos los israelitas las ideas más tenebrosas y terribles. Entonces nosotros tenemos que entender claramente lo que el Señor Jesucristo nos está dando a conocer a través de su palabra. Hermano, que si nosotros no nos santificamos, que si nosotros en este tiempo no tomamos dominio propio de todo nuestro ser y nos santificamos, podemos terminar, si no lo hacemos, en ese lugar de tormento, en ese lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que te prepares para la venida, como esa iglesia que el Señor espera sin mancha y sin arruga. Tenemos que revestirnos, oiga bien, de las vestiduras blancas. Tenemos que comprar en este tiempo ese oro refinado que es la fe. Tenemos que revestirnos de esas vestiduras blancas que es la santidad, el mejor testimonio. Tenemos que echarnos colirio en los ojos, lo que dice Apocalipsis 3, para que nosotros constantemente podamos discernir el tiempo que estamos viviendo, para que podamos distinguir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es bueno y lo que es malo. Quiero que entienda eso en el nombre de Jesús. Por eso hoy te invito en el nombre de Jesús a que quites de tu vida todo aquello que te daña, todo aquello que corta tu bendición, todo aquello que no te deja ver la gloria de Dios. Tú puedes clamar, tú puedes orar, pero si no renuncias a eso, pues déjame decirte que esa oración no llega a la presencia de Dios. Tenemos que cortar con todo aquello. Mucha gente está clamando para que la pandemia baje, para que la pandemia desaparezca, pero muchos todavía persisten en seguir con todo aquello que no glorifica a Dios, con todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo te invito hoy que si quieres que esta pandemia baje, que si quieres que Dios haga un milagro, hermano, y desaparezca todo esto, tenemos que empezar no solamente a orar, sino a convertirnos a Dios, a dejar a un lado, hermano, todo el pecado, a dejar a un lado todo aquello que nos daña, para que podamos ver la respuesta de Dios de una manera plena. Por eso es que en Crónica el Señor dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré, y los sanaré, y sanaré la tierra. Esa es la promesa de Dios, no hay otra. Entonces tenemos que cortar con todo lo que nos daña. Yo quiero que tú hagas una oración conmigo en esta mañana, y que conmigo en esta hora digas, Señor Jesús, yo te pido perdón en esta hora. Perdóname, Señor, porque hay cosas en mi vida que me dañan y que a través de ello también de ello he dañado a otras personas. Señor, hoy te pido perdón. Señor, y te pido, Dios, que tomes el control de mi vida. Dame, Señor, ese dominio propio para tener autoridad sobre mis manos, para tener autoridad sobre mis pies, para tener autoridad sobre mis ojos, Señor, para tener autoridad sobre todos los elementos de mi cuerpo, Dios. Poder declarar hoy, y decláralo conmigo en el nombre de Jesús, dile, Señor, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Y te entrego, Señor, mis manos, te entrego mis pies, te entrego mis ojos, te entrego todo mi ser, Señor, para que tú tomes el dominio de mi vida y no me permitas pecar. No me permitas, Señor, hoy renuncio a todo aquello, Señor, que significa pecado. Hoy renuncio a todo aquello, Señor, que haya estado haciendo con mis manos, con mis pies y con mis ojos y con mi cuerpo, Señor. Te pido perdón, Señor, y te pido, Señor, que me laves con tu sangre preciosa. Y que cada día me lleves, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Que tu voluntad se haga en mi vida, Dios. Te lo pido, Padre. Ayúdame, Señor, porque quiero que mis oraciones lleguen
ahí al trono de la gracia y quiero ver tu gloria en todo lo que emprenda. Ayúdame, Dios, a vencer los ojos, a vencer el pecado que hay en mi cuerpo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, gloria a Dios. Bueno, les recuerdo, amados, que ahora viene el programa ICAT Kids, que usted no puede dejar de ver a las 10 de la mañana por YouTube para que se conecte, por favor. No se olvide que este martes, si Dios lo permite, estaremos otra vez en el Despertar con Dios, 5 de la mañana. Lo invito para que se conecte. Hermano, a través de este devocional hemos visto la bendición de Dios, hermano. Hemos visto cómo mucha gente se ha ido conectando. Y en la noche estaremos también, si Dios lo permite, a las 7:30, tiempo de clamor, tiempo de intercesión. En la mañana hacemos también intercesión y en la noche también. Y hemos visto la respuesta de Dios, hermanos. Hermanos me han llamado, me han contado de los testimonios. Hemos estado orando y Dios ha estado respondiendo, haciendo milagros. Así que usted no se quede por fuera de esto, hermano. Le invito a que todos los días por Facebook se conecte en el Despertar con Dios y también se conecte en la noche a las 7:30 en ese tiempo de clamor. ¿Ok? Estamos orando porque el próximo sábado, si Dios quiere, estaremos por el lado de Valle Grande. Estaremos llevando la palabra de Dios, el mensaje de Dios por el lado de donde están esos bloques grandotes que hicieron nuevos, ahí por donde está de uno. Y estaremos allí llevando la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio, hermanos. Y esperemos que Dios nos use y esperemos que más hermanos se añadan. Recuerde que la sede está cerrada, pero la iglesia no, hermano, la iglesia sigue viva. Entonces la iglesia, Dios ha permitido todo esto para que la saquemos a las calles y la gente conozca que hay un Dios que sana, que salva, que restaura, que liberta. Así que, hermano, anímese en el nombre de Jesús. Levántate tú que duermes y yo sé que la luz de Cristo te va a resplandecer. Y desato hoy milagros, señales, maravillas, prodigios sobre tu vida en el nombre de Jesús. ¿Okay? Cree que hoy Dios va a hacer un milagro, que en esta semana Dios se va a manifestar de una manera poderosa en tu vida. Vamos a orar por esos diezmos, hermanos, también por esas ofrendas. Recuerda que la palabra de Dios dice claramente: traer los diezmos al alfolí para que haya alimento que en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, y reprenderé por vosotros ¿a quién? Al devorador. Eso dice la palabra en el libro de Malaquías. Así que levanta ese diezmo, esa ofrenda, y vamos a orar por tu economía en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada hermano, cada hermana que en esta mañana, Señor, levantan tus diezmos, levantan tus ofrendas. Señor, que son conscientes, Padre amado mío, que hay una responsabilidad, hay una sede que está allí, Señor, que hay que pagar servicios, hay que pagar impuestos, Señor, y hay una familia pastoral también por la cual hay que velar. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús a aquel hermano, aquella hermana, aquel joven, Señor, que tú tocas el corazón para hacerte fiel. Te pido, Señor, que abra los cielos y que derrames sobre ellos bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Que seas tú, como dice tu palabra, reprendiendo al devorador y abriendo la ventana de los cielos, Señor, derramando muchas bendiciones, bendiciones de todo tipo, económicas, bendiciones de conversión, bendiciones, Señor, en su artesa de amasar, Señor, que haya abundancia en su cocina, que el dinero no falte en sus bolsillos, que siempre tengan para todo y todo lo necesario, Señor. Yo los bendigo, Padre amado mío, y oro por aquellos que todavía que están luchando con el bolsillo. Reprendo en ellos todo espíritu de avaricia en el nombre de Jesús y declaro que tú, Señor, abres su entendimiento. Que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo los convence de todo pecado, de todo juicio, atos de espíritu de avaricia, y en el nombre de Jesús lo echo fuera y lo envío a los desiertos en el nombre de Jesús. Padre, también quiero levantar una oración por aquellos que han estado enfermos, aquellos, Señor, que están en una clínica, en una UCI por causa del COVID. Padre, oro por ellos, por esos familiares, por esos hermanos. Desato sanidad sobre ellos, reprendo todo espíritu de enfermedad y en el nombre de Jesús lo echo fuera. Te digo hoy, amada y amado, sé sano en el nombre de Jesús, sé sana en el nombre de Jesús. Toda dolencia, todo malestar, todo cáncer, todo tumor, todo quiste, toda enfermedad, toda virosis, ahora se va en el nombre de Jesús. Y declaro que eres sana para la gloria de Dios, eres sana ahora. En el nombre de Jesús, recibe ese milagro, recíbelo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, mil bendiciones, Dios les guarde y nos vemos, si Dios lo permite, este martes a las 5 de la mañana en el Despertar con Dios. Bendiciones.